Compañeros y compañeras, vamos a seguir trabajando con la regla de la cadena y queremos calcular la segunda derivada por medio de la regla de la cadena con respecto a alguna variable. Es decir, si yo tengo esta función, vamos a trabajar de una función bien corta. Y r, teta y y, r, teta. Y no voy a escribir más variables, porque si escribo más variables se hace muy extenso el video y es muy largo el ejercicio. Si uno entiende este problema y si le coloca más variables es lo mismo. Entonces queremos calcular aquí, por ejemplo, la segunda derivada. Ya sabemos calcular la primera con respecto a r. La segunda derivada, por ejemplo, con respecto a r. La segunda derivada de f con respecto a teta, por ejemplo. Poner la regla de la cadena. La segunda derivada de r y de teta. Y la segunda derivada de teta de r. Entonces, estas derivadas se calculan utilizando la regla de la cadena. Si conoce las funciones, pues reemplaza, y si no conoce las funciones, pues deja indicado. Lo primero que vamos a utilizar es aprender a hallar la fórmula de la regla de la cadena. ¿Cuál es la fórmula que uno encuentra para calcular D2F de R2, D2F de teta 2 y las otras dos mixtas? Entonces, la primera que vamos a calcular es D2F de R2. D2F de R2. Entonces recordemos que D2F de R2 simplemente es la derivada con respecto a R de df de R. Ahora recordemos cuánto vale df de R para esta función. df de R va a ser df de X por dx de R más df de Y por dy de R. Entonces la escribimos. Va a ser la derivada con respecto a R de df de X por la interna que es dx de R más df de Y por la interna que es dy de R. Esa es la regla de la cadena. Ahora que quede muy claro, df de X, esta función f está calculada en este mismo ángulo. O sea que esta función df de X depende de X y X a su vez depende de R y teta. X depende de R y teta. Y Y depende de R teta y lo mismo de f de Y. De f de Y está calculada en X que depende de R y teta y Y que depende de R y teta. O sea, esta depende de R y teta y esta depende de R y teta. Esta depende de R y teta y de Y de R depende de R y teta. Entonces, para calcular la derivada con respecto a R de este, sería en primer lugar la derivada de una suma y luego la derivada de un producto. O sea, esto sería la derivada del primero como una suma. La derivada del primero. De f de x por dx de r más la derivada con respecto a r de f de y por dy de r. Y ahora sí, ¿cómo se calculan estas derivadas? La primera derivada se calcula como la derivada de un producto. La derivada de un producto. Entonces sería igual a la derivada del primero, o sea, derivada con respecto a r del primero que es df de x, por el segundo que es dx de r, más el primero que es df de x, por la derivada con respecto a r del segundo que es dx de r. De esa forma hemos calculado la derivada con respecto a r de df de x por dx de r, la derivada de un producto. O sea, es la derivada con respecto a r de df de x por dx de r más df de x por la derivada con respecto a r de dx de r, más la derivada de un producto, derivada con respecto a r de df de y en forma análoga por dy de r más df de y por la derivada con respecto a r del segundo, o sea, por la derivada con respecto a r de dy. Ahí también lo que hemos utilizado es la derivada de un producto, la derivada con respecto a r del primero por el segundo, más el primero por la derivada con respecto a r del segundo. Ahora, que quede muy claro esta expresión que está aquí. Derivar con respecto a r a df de x. Df de x está calculada, la f está calculada en x de r teta y y de r teta. Entonces, esta función está calculada en x de r teta y y de r teta.
para calcular la derivada con respecto a r de esta función hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces simplemente al aplicar la regla de la cadena, ¿cuál es la derivada con respecto a r de df de x si x depende de x y x depende de r? Entonces sería la derivada con respecto a x de df de x, o sea, de la función por la derivada interna de x de r de la función. La función en este caso es df de x, más la derivada con respecto a y de la función que es df de x por de y de r que es la interna. Y esto lo estamos multiplicando por, simplemente por dx de r. Entonces que quede muy claro este paso. ¿Cuál es la derivada con respecto a r de f de x? Pues simplemente la regla de la cadena. La derivada con respecto a x de la función por la interna, más la derivada con respecto a y de la función por la interna, multiplicado por dx de r. Esta no hay ningún problema. Esta sería df de x, y simplemente esto sería d2 x de r2, o sea, derivar de r2. De R2. De R2. Más, en forma análoga aquí, df de y es una función que depende de x y x depende de r y θ. Entonces, al derivar esta función con respecto a r, hay que aplicar la regla de la cadena a esta función. Entonces sería la derivada con respecto a x de la función. La función es df de y por la interna que es dx de r. Más la derivada con respecto a y de la función, y la función es df de y por de y de r. Y todo esto está multiplicado por de y de r. Más df de y más df de y por la derivada con respecto a r, que es d2y de r2. Esa sí es conocida. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? La fórmula sería, esto significa que es d2f de x2 por dx de r por dx de r sería dx de r por dx de r. Entonces sería dx de r al cuadrado. Más d2f de y de x por de y de r por dx de r. Más df de x d2x de r2 más. Esto es d2f de x de y por dx de r y por de y de r más d2f de y2 de y de r por de y de r, o sea, sería de y de r al cuadrado, más df de y por d2y de r2. Y este sería lo que vale el d2f de r2. Esta sería la expresión. Si nosotros conocemos la f, pues calculamos la segunda derivada de la f con respecto a x y la reemplazamos aquí. Y reemplazamos el x por el equivalente y el y por el equivalente. Si conocemos la x, derivamos, calculamos la derivada de x de r y reemplazamos. Lo mismo aquí, si conocemos la f, esto lo conocemos y reemplazamos x, si conocemos la x y conocemos la y. Es decir, aquí se reemplaza todo lo que uno conozca y esta es la forma para calcular la segunda derivada de f con respecto a r2 para este caso. Espero que haya quedado clara la deducción que hicimos. Hasta pronto, compañero y compañera.